Entonces, hasta ahora, esencialmente lo que vimos fue el ADN. ¿Listo? El ADN se puede replicar, ¿cierto? Y hay una cantidad distinta en distintos animales y bichos. Ahora, la pregunta es, ¿para qué sirve ese ADN? Sabemos que tiene información, pero esa información, ¿qué significa? ¿Cómo se lee el ADN, mejor dicho? ¿Listo? Entonces, esto fue un trabajo que se hizo como en los años 50 y tratando de ver, sabían que las proteínas estaban hechas de aminoácidos, pero no sabían cómo aparecían, digamos, esos aminoácidos. Y por otro lado estaba el ADN que tenía información y no sabían para qué servía. Y lograron conectarlo en algún momento y esencialmente se dieron cuenta que cada tres pares de bases tenían el código para un aminoácido. Y un aminoácido es parte de una proteína. ¿Listo? Entonces, empezamos por la parte más sencilla. Entonces, digamos que yo tengo UAC me da tirosina. Esa secuencia. Esa secuencia de tres aminoácidos me da tirosina. Ok. La UAA me dice pare. Fíjate que aquí hay otra que es arranque, start. Entonces hay una secuencia que dice arranque a fabricar la proteína aquí y otra que dice pare de fabricar la proteína aquí. Ok. ¿Listo? Y Y dentro de lo que queremos mostrar es importante mostrar este esquema que ellos desarrollaron. sí, o algo equivalente. Ok. Pues no tiene que ser exactamente ese. Entonces, este es el aparato que traduce los pares de bases, si lo ve aquí, los ribosomas. Sí. Entonces, cuando viene esa parte del código, esos tres corresponden a un aminoácido y lo va pegando detrás de otro aminoácido. Y de esa manera van haciendo una cadenita. ¿Listo? Y vamos. Entonces, sí, entonces el código nos conecta con los aminoácidos y sabemos que pues el ADN es un espagueti, es lineal y efectivamente esto también es lineal. ¿Listo? Entonces, los aminoácidos son necesariamente como los legos, digamos, pero en realidad son más legos así que asá. Ok. ¿Listo? Como el Slinky, ¿cómo le llama esto? No lo sé. Una La serpiente alrededor. serpiente, llamamos la serpiente, ¿listo? Entonces se parece más a la serpiente que a estos legos, pero finalmente es un tipo de lego. ¿Y qué pasa? Cada uno tiene unas partes comunes, ¿listo? Que es el amino y el ácido. Mm, ¿Listo? El amino es el NH, el nitrógeno con los hidrógenos, y el ácido es este carbón con estos oxígenos, que eso es un ácido, finalmente. ok. ¿Listo? Y lo que pasa es que estos se conectan a través de una unión, un enlace peptídico. Entonces aquí Ok. tenemos el NH y aquí está, este NH se pega a este ácido de acá y vamos pegando las distintas partes de la serpiente. O sea, vamos pegando aminoácidos. Chun, 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 que es lo Exactamente, que vimos en la maquinita anterior, que es el exactamente, que pega aminoácidos. exactamente. Ok. Utilizando el código del ADN. El ADN le dice, póngame Que este, pegue. después este, tac, 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 tac. O sea, es como un traductor. O sea, Exactamente, el ribosoma es el traductor que pasa de ADN a proteínas, proteína. Y él lo que mete ahí es ARN. ARN en realidad. Sí, entonces, ¿qué es lo ARN que pasa? Ahí me salté un paso, y es que el ADN está en el núcleo, ¿listo? de la célula. De la célula, y los ribosomas están afuera del núcleo. Sí. Entonces, lo que pasa es que el ADN dentro del núcleo es, por una cantidad de procesos, decide qué es lo que va a copiar, lo copia, pero en vez de copiarlo en más ADN, lo Lo copia en copia. ARN, Que es una sola hélice. que es una sola hélice y ese se llama ARN mensajero
Y es interesante porque se autodestruye. Ah, No solo da la información y ya. solo da la información y vive un cierto tiempo, pero después de un rato se destruye, se muere relativamente rápido. Por dos razones. Una, si usted decide hacer una proteína y eso está ahí todo el tiempo y quiere parar de hacerla, ¿cómo hace? Mm, ¿Cierto? Y dos, porque muchos virus utilizan ARN para infectar. Entonces uno quiere tanto defenderse de los virus como evitar eh, la la, sobreproducción. la sobreproducción, exactamente. Entonces esa es una molécula inestable, a diferencia del ADN que es estable. Usted quiere mantener Porque esa está información cerrado. estable, exactamente. Usted quiere que esto llegue a sus hijos, etcétera, etcétera. El ARN usted quiere usarlo, pero después que ya frene esa vaina. Ah, ok. ¿Listo? Entonces por eso es el ARN mensajero. Y Perdón, una sí, pregunta. Entonces, volviendo aquí, el ribosoma que está por fuera del núcleo ujú. coge la información de la... Pero ¿cómo hace para... La pregunta es cómo hace el núcleo para enviarle esa información al ribosoma. Esencialmente, eso es todo un proceso. Ah, ok. ¿Listo? Pero en pocas palabras, copia el pedazo de ARN, por difusión ese se mueve, pero también hay una cantidad de proteínas que se le pegan y le ayudan a cruzar la membrana Ah, del del núcleo núcleo, o las membranas del núcleo, para que eh, vaya al para ribosoma. poder salir ahí afuera. Y entonces hay unas guías que lo llevan, de hecho, en realidad, finalmente. Mm, Son las proteínas guías que lo llevan y le dicen, y hay otras proteínas que inclusive le cambian un poquito la ARN, la cosa, ¿Lo para hacer, lo reconfigura? reconfiguran y una cantidad de cosas. Entonces, sí, entonces es un proceso en realidad mucho más complicado. Yo aquí muestro lo sencillito. Pero Ujú. entonces, en síntesis, el núcleo le envía, ya de una vez genera el ARN mensajero Sí, al ribosoma. O sea, lo que sale sí, del núcleo es ARN mensajero. mensajero. Y sencillamente es como si le llegara un código, un telegrama, Diciéndole, fabrique esta vaina y él, por el código, lo traduce y y genera genera. las proteínas. Y el ribosoma es el que tiene el unión, que son los enlaces péptidos para Ese hacer eso. genera los enlaces peptídicos entre los aminoácidos. Entonces, un aminoácido, dos aminoácidos, tres aminoácidos. Ya cuando son varios, es un péptido. Ah, ok. Y cuando son muchos, es una proteína. Ah, ok. Chévere. ¿Listo? Listo. Bien. Listo. Entonces, esencialmente, cada uno de estos aminoácidos tiene como pegarse al vecino adelante y al de atrás, ¿cierto? Entonces, al de adelante y al de atrás. ¿Listo? Pero también tiene propiedades muy particulares. ¿Listo? Tiene una cosa que es el residuo, cada uno de ellos. Y ese residuo, para cada aminoácido, es una cosa específica. Todos los aminoácidos son iguales en esta parte, Sí. pero los residuos son todos distintos. ¿Qué sería la codificación que tendría Exactamente. dependiendo del par de bases que esté dándole Del la... trío de bases. Ah, del trío de bases, sí, que son Ujú. tres niveles. Sí. Ujú. Ah, ok. Sí. Entonces, algunas moléculas de estas son ácidas, otras son básicas. Algunas son cargadas positivas, otras son cargadas negativas, otras no son cargadas. Algunas son dipolares, otras no son dipolares. Y así, todas tienen, algunas son grandes, otras chiquitas. Hay una que tiene eh, el sulfuro, el S, eh, pero la mayoría no tiene. Entonces cada uno tiene una propiedad un poco especial distinta. Y esas son como las fichas del ego, cada una que tiene propiedades distintas. Mm, Aquí en el caso de la serpiente, tenemos colores distintos y nada más, ¿no? Pero en realidad tiene una cantidad de propiedades distintas. distintas. Cada aminoácido tiene propiedades distintas, fundamentales, de carga, tamaño, etcétera, etcétera. Ok. Forma, bla, 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 bla. Y toda esa información la da la tripleta de pares de bases. Exactamente. Ok. Entonces, a medida que los juntamos, entonces tenemos esencialmente una cadena lineal de aminoácidos, ¿cierto? Y eso es lo que se llama, ¿qué aminoácido va detrás de cuál? Se llama la estructura primaria. Ok. ¿Listo? Entonces, el orden. Amarillo, verde, rojo, rojo, amarillo, morado, rojo, morado, amarillo, etcétera.
Esa es la estructura primaria. ¿Cuál va detrás de cuál? Ujú. ¿Listo? Y son ribosomas que juntan el uno detrás de otro. La estructura secundaria es que estos aminoácidos resulta que pueden empezar a organizarse un poquito mejor que ser una serpiente así. ¿Listo? Entonces hay tres estructuras secundarias. La primera es la hélice alfa, ¿listo? Que entonces los aminoácidos se organizan así, como vemos ahí. Ok, Entonces, lo como un interesante, resorte. más que como un resorte, como una varilla. Ah, ok. Y esencialmente esta parte no se estira mucho porque aquí esta cosa que tengo en rosadito son los puentes de hidrógeno Mm, que pegan una vuelta con la siguiente. Entonces eso lo hace muy compacto y resistente, digamos. Y eso hace que funcione en muchos casos como varilla. Es como la varilla mecánicamente para muchas proteínas. No para todas, pero digamos que es algo Una que es estructura muy sólida. una estructura sólida y pues flaca y larga. Nada. Sí, ¿Listo? sí, sí. Entonces aquí vemos un ejemplo. Entonces aquí era para ilustrar los puentes de hidrógeno entre las distintas cosas. Así es que se dibuja. ¿Listo? Porque uno generalmente dibuja es la cadena de carbonos que son esencialmente todo esto, toda esta cadena es lo que uno dibuja para ver por dónde va. Y ahí no Mm, estamos en ese dibujando los residuos de los aminoácidos. Solo los conectores. Solo los conectores, exactamente. Entonces aquí así se ve de lado y así se ve de frente, digamos. Pero si Ah, le ponemos los aminoácidos específicos, usted ya ve que hay una cantidad de decoración loquísima por todos los lados. ah. Este es este mismo. Exactamente. Y este mismo también. O sea, este es visto del acercamiento. Ujú. El de la izquierda en 3D es el acercamiento No sé si este de es los exactamente el puentes. mismo que las otras, pero digamos que sí puede serlo. Ah, ok. Sí, entonces abajo es la estructura simple donde se vería sin los solo aminoácidos, solo, sí, solo aminoácidos unidos. Sí, solo El del carbono. los carbones alfa se llaman, son el backbone, Ah, la espina dorsal, digamos, ok. de eso. Y lo que está en gris sí son los añadidos, que es lo que determina qué proteína o qué péptido es. ¿Qué péptido es exactamente? Ok, listo. ¿Qué aminoácido es cada uno? Listo, y ahí uno genera un péptido. Ah, ok. ¿Listo? Ahorita le voy a mostrar un programita que más o menos resume esto. ¿Bien? Entonces, esta es la hélice alfa. ¿Listo? Entonces así, pero obviamente hay una cantidad de propiedades acá. Entonces, por ejemplo, aquí yo hice este de tal manera que todos los amarillos están de un lado. Mm, Entonces uno podría decir, ¿qué tal que todos estos amarillos sean, les guste el agua, mientras que el resto no? Esto va a terminar en algún sitio, este lado va a quedar en una cosa que no le gusta el agua, por ejemplo, grasas, y mm. esto va a quedar de un lado que le gusta el agua, es decir, el agua. Entonces esto seguramente se va a meter en la membrana, que son esencialmente grasas. ¿Para compensar? Sí, porque esta parte no le gusta el agua, Ah, solo ya. esta parte le gusta el agua, entonces quiere esconderse el agua, entonces va a terminar haciendo eso. Ah, ok. Yéndose a donde está la mayor cantidad De grasa esta parte, pero sí. esto va a quedar ahí flotando y se va a ver ahí encima. Mm. ¿Listo? ¿Y con qué fin hace eso? Para unirse a... Ya le Ah, voy a mostrar un ejemplo ahorita, ok. o después de que veamos la hoja beta. Entonces la hoja beta es esta misma cadena, pero entonces una hoja va para arriba, ¿listo? Y la otra va hacia abajo. Esta es un poco más difícil de poner a funcionar. Listo, ya. Esa vaina. Listo, así. Entonces va así y así. Y Mm, vuelve y sube y vuelve baja. Y vuelve, sube y vuelve baja. ¿Cierto? Y de esa manera usted obtiene una hoja. ya. Eso es lo que llama una hoja beta. Y también otra vez, aquí tenemos uniones de hidrógeno, puentes de hidrógeno, que me aseguran que mi estructura de hoja no se dañe. Ok. ¿Listo? Entonces, esta es la hoja beta. ¿Listo? Entonces, esta es una que sube y esta es una que baja. Fíjense, Sí. ahí están. Y aquí hay una tercera. Y en realidad, no, realmente hay muchas. ¿Listo? Y la tercera estructura que no la tengo aquí es lo que se llaman loops, que son esencialmente aminoácidos desordenados. Mm, ¿Listo?
Entonces, hasta aquí nos llegó el tiempo.